Buen día, hermanos y hermanas, que el Señor les siga bendiciendo. Es un honor, un placer poder celebrar este culto tan especial. Especial porque en él se hace memoria de Cristo. Y qué bueno es que la iglesia pueda participar de un culto como este. Hacer memoria de Cristo, y qué bueno hacerlo a través de los símbolos que Él instituyó para que se recuerde a Él en su obra redentora para cada uno de nosotros. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Cristo es el que ha venido a ponerle sentido al mundo y a la vida de cada ser humano. Es por eso que en esta mañana hemos venido con corazones agradecidos, llenos de fe y esperanza, porque nos ha permitido vivir una vida gloriosa. En medio de las adversidades, nosotros seguimos sintiéndonos vencedores en Cristo. Y esto es glorioso. Así que vamos a invitarle a todos los presentes y a los que nos ven por los medios de las redes sociales, abrir su Biblia a leer las Escrituras. Porque dice las Escrituras en Juan 5:39 que debemos escudriñarla porque en ellas os parece que tenemos la vida eterna. En ellas también está el testimonio acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vamos esta vez a abrir las Escrituras en Efesios capítulo 5, verso 23 al 32. Dice así la palabra de Dios: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Y dice el verso 27, a fin de presentárselas a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa e inmaculada. Verso 28, así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Bendito Dios, soberano y eterno Dios, una vez más te damos la gracia. Gracias por innumerables bendiciones que hemos recibido de parte tuya. Bendiciones que desde que te conocimos no han parado, pero en especial en este momento, gracias por la bendición de tener tu palabra con nosotros, la Santa Escritura. Bendícela, Señor, en cada uno de los corazones presentes, de modo que puedan ejercer la función por la cual tú las enviaste: transformar vida, edificar vida, producir gozo, producir fe. Que en esta mañana nosotros podamos recibir de parte tuya esta gran bendición por medio de tu palabra, por la guía del Espíritu Santo. Te pedimos en el nombre de Jesús que hables, Señor, a tu pueblo y que tu palabra llegue a nuestros corazones de forma poderosa. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, sé que desde su asiento ahí deben estar pensando si estamos en medio de una boda, ¿verdad? Este es un texto muy común de escucharlo en ceremonia de boda.
Y este fue uno de los textos que usara nuestro hermano Juan Vila el 27 de diciembre del 1990. Hace 30 años casi. Yo parado allí al altar, al lado de mi segunda autoridad, la que gobierna en mi corazón. Pero había un problema. Mis rodillas se tambaleaban de un lado a otro. No porque tuviera nervio, sino por el gran compromiso que estaba asumiendo en aquel momento. De quitarle una hija a sus padres para yo asumir el compromiso de sustentarla, de cuidarla, de santificarla y de guardarla hasta que la muerte nos separe. Y en aquel momento me pasaban tantos pensamientos. Y yo decía, wow, pagar casa, pagar luz, pagar agua. Y si un día me veo sin trabajo, ¿cómo voy a mantener esa mujer? Pero gracias al Señor que hasta aquí nos ha ayudado. 30 años bien acompañados. Pero no se equivoquen pensando por qué dijo la segunda autoridad. Con Cristo me casé primero. Él es mi primera autoridad. Él es el que gobierna mi corazón y todo mi ser. Él está por encima de la esposa, del padre, del hijo y de todo cuanto tiene que ver con mi vida. Porque esa es la demanda de Cristo en Lucas 14, 25 en adelante. El que no es capaz de poner por encima a Cristo de todas estas cosas que he mencionado, no puede ser digno de ser discípulo de Cristo. Así que si un matrimonio puede funcionar bien es porque Cristo está como primera prioridad. Pero no vamos a hablar del matrimonio de nosotros. No. Vamos a hablar de la relación de Cristo con su iglesia. La iglesia se ha casado con Cristo. Y qué honor y qué privilegio. Y es por eso que hemos usado este texto en esta mañana, porque creo que es lo máximo para hablar de cómo debe ser una relación matrimonial. ¿Y sabe por qué? Se usa mucho este texto en bodas, porque pone a Cristo y a su iglesia como ejemplo. Y para mí esto es lo máximo. No hay ejemplo inigualable que la relación que Cristo tiene con su iglesia para ponerla de ejemplo a cualquier otra relación, y especialmente al matrimonio. La iglesia, por esta relación, ostenta todos los honores y privilegios que ostenta Cristo. ¿Usted sabía eso? Pablo escribe esta carta y no creo que fuera la época más inmadura de Pablo. Creo que fue la etapa más madura que el Espíritu Santo aprovechó para inspirar a Pablo a escribir cosas como esta. Y específicamente la carta a los Efesios. Pablo las escribe en su etapa más madura, allí en la prisión domiciliaria en Roma, donde él recibía allí en aquella casa muchas visitas, y su propósito era enseñarle las grandes verdades del Evangelio. Pablo, usado por el Espíritu Santo, escribe cosas tan profundas acerca de esta relación, que cuando nosotros llegamos al fondo de ella, tenemos que darle gracias a Dios, porque nuestra dignidad no llegaba hasta ahí para alcanzar el nivel que tenemos hoy como iglesia. Así que esta carta tiene el propósito de inspirar a los creyentes a hacer a un lado las cosas triviales de este mundo para ayudarles a crecer espiritualmente y aprender a participar plenamente de la unidad y de la hermandad de la iglesia. Muchas veces cuando la iglesia, uno anda por allí, otro anda por aquí, una idea por acá y otra cosa por allá, pierde grandes bendiciones. Pero cuando vivimos en hermandad, en unidad, las bendiciones son mucho más. Pero ¿cuál es el fin de todo esto? ¿Cuál es el propósito? De que vivamos en hermandad, en unidad como iglesia, de que seamos alabanza de la gloria de Dios, es lo que dice el texto. Por eso entonces, estos versículos que hemos leído de esta epístola, y en sentido general la epístola entera,
tienen cosas bien profundas. Una de ellas es esa, la relación mística de Jesucristo con su iglesia. Cuando estudiamos esta carta a profundidad nos podemos dar cuenta que esta carta es un banquete para creyentes. Porque aquí se ve claramente el precio que Cristo pagó por esa esposa. Por la mía yo pagué 60 pesos. Y se me han multiplicado esos 60 pesos. Pero el precio que Cristo pagó por la iglesia no tiene comparación en este mundo. No hay precio. Él se dio a sí mismo, dice el versículo 25. Se entregó a sí mismo para presentarles a Dios una esposa sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Una iglesia santa e inmaculada. Pero hay más. Desde el primer capítulo, primero 14 versículos, dicha epístola señala a los cristianos como escogidos. Y me gusta mucho cómo él lo hace, la forma como lo hace. Yo podría decir que es una forma benévola de hacer las cosas, porque Dios es así, Dios es amor. Hay muchas personas que escogen a otras personas, pero por intereses personales. Muchas veces usted ve un prospecto en pelota y alguna academia de la más reconocida tratan de escogerlo. Pero es porque saben que hay intereses que les favorecen. Pero ¿qué teníamos usted y yo que Cristo se dignó en escogernos a nosotros? Nada. Nos escogió en amor, dice el texto. Y esto significa mucho. En amor para darnos de Él lo que nosotros necesitábamos. Dice el verso 4 y 5 que nos señalan como escogidos. Y nos escogió en amor. ¿Qué pagamos por esto? Nada. Él pagó por nosotros. Pero también nos señala versos 6, 7 y 8 como bendecidos. Dios nos ha bendecido en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo tenemos todos los donativos espirituales que nos hacían falta para entrar a la presencia de Dios. Nos señala también como limpiado de sus pecados y nos hizo digno de entrar en una relación íntima con el Cristo resucitado y el Cristo exaltado a la diestra de Dios. Y todo esto que estoy mencionando de Cristo, más adelante vamos a ver cómo esto también se le transfiere a la iglesia. Pero hay mucho más. Cristo no solo nos logra entrar a la presencia del Todopoderoso con su muerte redentora, sino que en este pasaje nos revela toda una serie de misterios y de privilegios que nos tocan como escogidos de Dios desde la eternidad. La fuente de todo ello, ¿sabe cuál es? La relación que tenemos con Cristo. Una relación de esposo y esposa. Él pensó en nosotros cuando nosotros no pensábamos en Él, dice el verso 4 del capítulo 1. Nos ha adoptado como hijos. Verso 5. Nos ha limpiado todos los pecados. Verso 7. Nos ha abierto la fuente de la sabiduría de Dios por el Espíritu Santo. Y esto es importantísimo, porque cada decisión que tomamos como seres humanos necesitamos sabiduría. Y dice Santiago capítulo 1, verso 5, si alguno está falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Cuando no tomamos decisiones sensatas, los resultados son dolorosos. Pero cuando tomamos decisiones sabias, los resultados producen gozo, producen esperanza, producen fe. Porque en medio de ellos se ve la presencia de Dios. También nos revela esta epístola que Dios nos ha abierto el libro del porvenir. Es decir, el futuro está revelado acá. ¿El futuro de quién? De nosotros, la iglesia. Pero también el futuro del mundo. Hoy día, los sabios, los científicos, estudian si se deshace o no se deshace el universo. Si se forman nuevos átomos o no se forman. Y esto lo tiene cavilando
acerca de qué habrá en el universo dentro de 1 billón de años. ¿Qué pasará con este mundo y los mundos que le rodean? ¿Qué pasará? En medio de todo esto, ¿sabe qué? Los cristianos podemos decir por el poder de la palabra y la guía del Espíritu Santo lo siguiente. No se preocupen, hermano. Que venga el COVID, que venga aquello, que venga lo... Mantengamos firme nuestra fe en Cristo. Que nada de esto va a tocar nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Puede adelantarla, puede apresurarla, pero nosotros debemos mantener nuestra fe firme que Cristo vuelve por su esposa. Y por eso podemos decir lo siguiente: no os preocupéis, el plan de Dios es perfecto. ¿Cuántos lo creen? Y quiero darle 30 segundos para que lean el versículo 10 del capítulo 1 de Efesios. Léalo ahí para usted. Capítulo 1, verso 10. ¿Sabe cuál es el plan de Dios? Reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Y dentro de todas esas cosas creadas, ¿sabe quién va a abrir ese escenario? ¿Quién va a abrir el telón de ese escenario? La iglesia de Cristo. Yo no sé qué ustedes están pensando en medio de todas estas situaciones. Se está esperando que le dé el COVID a lo que no le ha dado. Pero yo estoy esperando que ese telón se abra porque yo seré protagonista de recibir a Cristo en la nube. Porque la iglesia será lo primero que se ha de reunir con Cristo dentro de este plan. Y las cosas que me duelen en este mundo se acabarán porque seré transformado por el poder de Dios, aquel que transformó a Cristo. Pero vale la pena hacerle varias preguntas a este plan. Reunir todas las cosas creadas en Cristo. ¿Y por qué así? Porque Juan dice, y Colosenses capítulo 3, que en Él todas las cosas fueron creadas y en Él subsisten, Él las sustenta. Por lo tanto, Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores de esta creación y todas las cosas que existen. A Él sea la gloria. Primera pregunta que debemos hacerle a este plan: ¿para qué Dios ha de reunir todas las cosas en Cristo? ¿Para qué? Primera pregunta. Segunda, ¿qué seremos como iglesia cuando se reúnan todas las cosas? Tercera, ¿dónde estaremos? Cuarta, ¿qué haremos como iglesia? Cuando todas las cosas sean reunidas, ¿qué haremos? Vamos en ese mismo orden a ver respuesta. ¿Qué le parece? ¿Para qué ha de reunir todas las cosas en Cristo? Dice la respuesta: para que seamos alabanza de su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha creado para eso, hermanos. Y más que eso, nos ha salvado. Pero para alabar a Dios necesitamos tener un nivel de santidad. Y el único que tiene ese estándar de santidad que Dios demanda es Jesucristo. ¿Usted sabía eso? Y Él nos adoptó dándonos de su santidad para poder alabar a Dios. Él nos llevó a la presencia de Dios y nos presentó santo por el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. En Él somos santos y podemos alabar a Dios. Dios nos ve a través de Cristo santos. Y esto es interesante. Y esta esperanza solo le cabe, ¿sabe a quién? A la esposa. Dice el verso 12, y hay ahí una expresión muy significativa en el verso 12. Esa expresión: los que antes esperábamos en Cristo. Y ese antes es ahora. ¿Qué usted está haciendo ahora, hermano? ¿Está preocupado por lo que le pueda pasar o está esperando a Cristo? Cristo es nuestra única solución, hermano.
no es un nuevo presidente, no es la derrota de Estados Unidos, no es el COVID-19. Nuestra única esperanza es Cristo. En toda nuestra etapa de la vida, Cristo sigue siendo lo necesario para cada ser humano. Este antes es ahora. Y entonces lo miraremos como antes. Y cuando lo estemos mirando como antes, ahora en el tiempo presente, que nuestra mente, nuestra alma y todo nuestro ser esté memorizando en Cristo, en toda su obrar en nuestra vida, entonces nos hemos de convertir de una forma práctica en la esposa mística del Cordero. Esto es un proceso, pero este proceso debe ser progresivo, no paulatino. Los que antes esperaron en Él, en aquel ser divino, uno con el Padre, será entonces el jefe supremo de un grupo de sacados, de escogidos del mundo, con los que estará unido de un modo tan íntimo como el marido con su esposa. Pues aunque Él no está hoy en la tierra en cuerpo físico, su plenitud espiritual hincha todas las cosas. Yo no sé si usted se siente así, hermano, pero cuando Cristo entró a mi vida, no he dejado de pensar más en mi futuro. Mi futuro está asegurado y no está en una cuenta de banco. Cristo se fue a reservarlo en la presencia de Dios. Hay un término que utilicé que se llama iglesia, esposa mística de Cristo. Mística viene del verbo griego millein, significa encerrar. En latín es mysticus, significa cerrado, arcano o misterioso. Esto designa un tipo de experiencia muy difícil de alcanzar en que se llega al grado máximo de la unión del alma humana a lo sagrado durante la existencia terrenal. Lo que Dios ha hecho en Cristo para la iglesia es algo increíble, que solo por la fe podemos entenderlo y creerlo. Que usted hoy sea la esposa de Cristo. Hombres y mujeres que, como dice Pablo, antes éramos muertos, hundidos en el pecado, en el lodo cenagoso del pecado, y ahora hemos sido limpios por la sangre del Cordero. Eso merece más que alabanza, ¿verdad, hermano? Entonces, para eso Cristo ha de reunir todas las cosas, para que seamos alabanza de su gloria. Segunda pregunta, ¿qué seremos? Y dice el texto que seremos miembros, o que somos realmente miembros de su cuerpo y de su carne. Eso es la iglesia. Miembro de su cuerpo y de su carne. Yo creo que se está diciendo demasiado. Yo creo que Pablo se pasó al decir estas cosas. Porque hombres imperfectos, llenos de pecados, ahora somos miembros del cuerpo de Cristo y de su carne. Solo un poder inigualable puede hacer posible esto. Solo Dios puede hacerlo. Pero creo que Pablo no se pasó. En nuestra relación con Cristo, esa es la verdad, esa es la pura realidad revelada. Somos miembros de su cuerpo y de su carne. Pablo hace referencia, ¿sabe a qué? Aquellas hermosas palabras de Adán, capítulo 2, verso 23. Cuando Dios le presenta a Eva tan semejante a él para que compartiera una relación, ¿sabe qué dijo Adán? Ahora tú serás llamada. ¿Por qué? Porque del varón fue tomada. Ahora tú eres carne de mi carne y hueso de mis huesos. Dios sacó a Eva ¿de qué? De una costilla de la de Adán. Salió de su cuerpo. Entonces fue tan semejante a él para compartir una relación. Y yo pregunto, hermano, ¿y de dónde salió la iglesia? Del cuerpo herido de Cristo.
Y como salió del cuerpo herido de Cristo, entonces tiene que ser lo mismo. Porque es lo que usted ve en Génesis, una revelación progresiva de lo que Dios va haciendo dentro de su plan perfecto. La iglesia entonces, por haber salido del cuerpo herido de Cristo, miembro de su cuerpo y de su carne. Pero esto es porque yo me lo merezco, porque usted se lo merece y porque Dios lo tiene que hacer. Esto es por la misericordia de Dios. El que era antes que todas las cosas, a quienes adoraban ángeles y arcángeles, tuvo a bien hacerse carne de nuestra carne, o sea, llevar un cuerpo igual al nuestro, susceptible al hambre, a la sed, al sufrimiento, al dolor, a las necesidades como las que tenemos nosotros hoy. ¿Verdad que sí? Cristo vivió esa etapa. Pero ¿cuál fue el propósito? El propósito, el fin de que Él hizo todas estas cosas es para que nosotros seamos participantes de la naturaleza divina. Esto es lo que dice el apóstol Pedro, ratificando lo que está diciendo Pablo en estos versículos. Pedro dice, no podíamos ser como Él si Él no se hubiese hecho como nosotros. Y a ello se suma la esperanza de primera de Juan, capítulo 3, versos 1 y 2. Y todo esto que pertenece al futuro es lo que ya tenemos en esperanza. Los que hemos creído en Él y hemos sido hechos su esposa mística por la unión con nuestra esposa, tenemos que decir, en un paréntesis, la unión de Cristo con su esposa mística y la unión mía con mi esposa, hay fusiones morales de intereses y que se dicen en cada ceremonia de bodas. Cuando usted le está diciendo como ministro al esposo, y ahora pasan a ser una sola carne, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Eso debe de darse, hermano, porque es un testimonio público delante de la iglesia, de la sociedad, de la familia, pero sobre todo delante de Dios. Y muchas veces dicen, no, yo, el cuerpo mío, físico es tuyo, mi bolsillo no. Eso no funciona. Lo que funciona es esta fusión moral de intereses. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. ¿Cuántos están capaces en esta mañana de decirle a Cristo, tú eres mío y yo soy tuyo? Esta es la única manera de tener una relación profunda, íntima con Cristo. Cada cristiano debe tener esta libertad de decirle a su divino esposo, tú eres mío y yo soy tuyo. Porque yo salí del cuerpo herido tuyo. Tú diste tu cuerpo por mí y de ti salí para la alabanza de tu gloria. Como Eva del cuerpo herido de Adán, la iglesia del cuerpo herido de Cristo. ¿Y sabe qué dice Cristo de la iglesia, hermano? ¿Usted quiere una expresión similar a la de Adán? ¿Cuánto dicen amén? Mateo 16, ¿qué dice? Esta es mi iglesia y las puertas del Hades prevalecerán contra ella. No tema, iglesia, lo que puede hacer el hombre. Cristo está de nuestro lado y en Él somos más que vencedores. Acabarás con todos aquellos que se levanten como nuestros enemigos. Jesús dijo en la gran prueba a la que le sometió Satanás con motivo de la visita de los griegos en Juan 12, 20 al 26. ¿Sabe qué dijo Cristo? Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, mas si muriere mucho fruto lleva. Y aquí están los resultados. Hermanos, hemos nacido por la fe en Cristo. ¿Y qué precio pagó por nosotros? Su cuerpo. Por lo tanto,
ahora somos miembros de su cuerpo y de su carne. ¿Cuántos alaban a Dios? La próxima pregunta: ¿dónde estaremos cuando Dios reúna todas las cosas en Cristo? ¿Sabe qué dice el Señor Jesucristo como respuesta? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Juan 6:37. En su oración pontifical antes de su pasión, en Juan 17:24a, el Señor Jesús dijo: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estéis. Y el verso 17, y el capítulo 17, verso 6, parte B, dice: tuyos eran y me los diste. ¿De quién está hablando? De la iglesia. La iglesia, antes éramos criaturas de Dios y aún lo somos. Él sigue siendo el creador de todas las cosas. Pero por la elección Dios quiso elevar a algunos seres humanos a la más alta de las categorías, por encima de ángeles y potestades, llevándonos al cielo. ¿Y usted no se siente digno, privilegiados por esto, hermano? Que Dios nos haya elevado de esta manera y ya nos haya dado ese lugar, porque en ese lugar está Cristo. Y donde está Cristo, su esposa debe de estar, porque dejará a su padre y a su madre y él dice que él se iba ¿a qué? A preparar moradas, y una vez preparada morada volvería para llevar consigo a la iglesia. Pero esto es impresionante, que Él ya de mano nos ha llevado a la presencia de Dios juntamente con haber realizado el sacrificio. Pero nos ha guardado una esperanza inigualable, que Él vuelve por nosotros. Lo apoteosis de esta relación debe ser, y es ya un privilegio, en este pasaje, capítulo 5, es que el apóstol compara la unión del matrimonio a la de Cristo con su iglesia. Esto es impresionante. Esto no tiene cómo igualarlo con cosas terrenales. El apóstol dice: ¿no sabéis que no soy vuestro? ¿De quién sois entonces? De Cristo. La esposa debe estar entonces donde está el esposo, porque es un cuerpo con él. Hermano Jacob, ¿cómo tú te harías si te separan por 10 años de Judy? Te caería muerto, porque hay cosas que tú no sabes hacer ya, que aunque la sabía la desacostumbraste, porque ella es tu ayuda idónea, ella es tu complemento. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes están ansiosos, pero estamos en una etapa, en un tiempo de desposorio con nuestro Señor, y estoy ansioso de que esto ya se realice, que se estén tocando las campanas de la música del matrimonio de la iglesia con Cristo y nos vayamos a disfrutar plenamente de esta eterna relación. Aquí se acabará el lloro y el crujir de dientes, aquí se acabará el dolor y el sufrimiento, porque Cristo es lo que los resuelve todo. En Él estamos completos, dice Pablo. Está diciendo Pablo aquí que nadie aborrece su propio cuerpo, antes bien lo sustenta y lo cuida. Entonces Cristo está haciendo eso por nosotros. Está cuidando su cuerpo, que es la iglesia, lo está sustentando, lo está educando, los está usando para su ministerio. Y esta es una de las formas de alabar a Dios, de glorificar su nombre. Este Cristo resucitado, que nunca aborreció su cuerpo físico, lo cuidó, lo sustentó y lo usó para el ministerio,
quiere hacer lo mismo con su iglesia. Nosotros, hermanos, no podemos estar preocupados. Tenemos que estar, en lugar de estar preocupados, ¿qué es lo que debemos de estar? Confiado. Cristo lo puede todo. Por lo tanto, confiado, Él está esperando en ese proceso de cuidarnos, sustentarnos, que nosotros comamos de su mesa manjares espirituales. Por esto Pablo nos exhorta a meditar su palabra, a no descuidar los cultos, a recrear y sustentar nuestras almas para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor. No hay manera de usted crecer si no tiene un sistema de vida a través de la palabra y de las oraciones. Hay muchos por ahí que andan diciendo, mira, es que yo soy así y así me voy a quedar. Y si me levanto un martes 13 no hay quien me lea el apellido. En la iglesia no puede ver ese tipo de personas. ¿No? El divino esposo no se conforma con que seamos así. Porque Él le dice al Padre, aquellos que me has dado, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el que se mantiene siendo así es porque no le ha renacido la luz del Evangelio. La palabra de Dios no ha surtido efecto en su vida. La palabra de Dios tiene poder para transformar. La palabra de Dios ilumina nuestro sendero en el caminar diario. Por lo tanto, si tú eres así, así te quiere quedar, entonces no es digno de ser la esposa de Cristo, de ser miembro del cuerpo de Cristo. Porque Cristo no quiere miembros así. Cristo quiere miembros que sean de su cuerpo y de su carne. En estos últimos días en casa se ha estado discutiendo mucho el tema, en la llegada del nieto, si se parece a mí, si se parece a Verónica, si se parece a Berenice, si se parece al papá. ¿Sabe qué yo respondí? A mí no se tiene que parecer, se tiene que parecer a sus padres. Ellos fue que lo engendraron. Eso mismo pasa con la iglesia. La iglesia tiene que parecerse a Cristo porque de Cristo salió. No se puede parecer al mundo. Si se parece al mundo, está perdiendo bendiciones. Tenemos la identidad plasmada por la sangre de Cristo en nuestro corazón. Y el que no la tiene no ha nacido de nuevo. Cristo es nuestro modelo a seguir. Y Él lo dice en Efesios capítulo 4, verso 13. Tenemos que procurar alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Para poder ser una esposa digna de aquel que está por nosotros. Y porque Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos ha dado todos los honores y privilegios. Esta iglesia que salió del cuerpo herido de Cristo se tiene que parecer a Él. No hay otro modo. Porque allí donde Él está, la iglesia va a estar. Esta es nuestra esperanza. Y Él dice en Juan 14, 3, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué haremos allí entonces, hermano? Cuando Dios reúna todas las cosas. Podemos decir, Señor, porque soy tuyo y tú me tienes reservado un gran porvenir en los cielos. Yo aborrezco lo que tú aborreces. No quiero hacer mi voluntad sino la tuya. Podemos decir, como el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 20, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, aquel varón perfecto. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué precio pagó Cristo por nosotros? Yo le digo a iglesia en esta mañana, si usted ha sentido que esta palabra le ha tocado su corazón y quiere recibir a Jesucristo como su Salvador personal, confiésele.
sus pecados y hacértelo como el esposo divino que necesita. Alguien que no tiene esta esperanza en esta mañana, les instamos, les exhortamos a procurar un anillo, un sello, una identidad. Cristo te ha de sellar inmediatamente como su esposo. Él te ha de dar el Espíritu Santo. Él te ha de dar una identidad, miembro de su cuerpo y de su carne. Él te ha de dar una esperanza viva y gloriosa de estar con Él por toda la eternidad. Dios está esperando, iglesia, que tu relación con Él sea mejor cada día, para hacer la iglesia pura, sin manchas, sin arrugas, ni cosa semejante, que honre a aquel que te escogió y te limpió y te perdonó tus pecados. ¿Cuántos se sienten dignos de esta esperanza gloriosa? En esta mañana el Señor está hablando a su iglesia. Quiere que te parezca a Él y no al mundo. Quiere que sea alabanza de su gloria. Quiere que sea miembro de su cuerpo y de su carne. Y Él quiere estar contigo por toda la eternidad. Alabado sea Dios. Demos gracias al Señor, soberano y eterno Dios. Una vez más te damos gracias. Porque ¿quién éramos nosotros? Para los judíos, perros incircuncisos. Para ti, hombres muertos al pecado, hundido en el lodo cenagoso del pecado. Pero tú nos rescataste. Tú nos has salvado, nos has limpiado. Por ende, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Gracias por tu palabra. Gracias por la esperanza que nos aguarda de esperarte en fe. Así que, Señor, en esta mañana te alabamos por lo que tú has hecho en nuestra vida. Darnos esta categoría tan elevada de ser la esposa del Cordero. Así que, Señor, esperamos serte fiel hasta que tú vengas. Guárdanos y guíanos a ser ese instrumento útil y eficaz que tú necesitas para hacernos cada vez más semejante a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les siga bendiciendo.